Ya, vamos a empezar entonces. Qué bueno verlo, Gabriel. Ahora ya no es tan bueno no verlo, pero bueno. Ahora sí, qué bueno ver. Tiene una silla gamer, por lo que veo. Qué bien. Me alegro. Ander también, qué bueno que llegó. Oye, si los pudiese ver sería ideal, pues, para poder saber cómo están. Buena, profe. ¿Cómo está? Bien, profesor, gracias a Dios. Qué bueno. Me alegro mucho. ¿Su familia qué tal? ¿Bien también? Bien, también, gracias a Dios. Qué bueno. Me alegro. Ya. Lucas, ¿qué? Hay otro Lucas. Profe, Dígame. vio al niño prodigio, ¿Quién? el Ander. ¿Dónde anda? Ander, así que el Por la niño clase no se prodigio. tienen que pelear, cabrón. Ya. Bueno, la clase de hoy, mientras ustedes también comentan lo que quieran comentar, eh, vamos a conversar sobre. ¿Se acuerdan que vimos? Hemos estado viendo vimos la República Conservadora, vimos los tres presidentes, vimos el, el marco que constituye la República Conservadora, que es la Constitución del 33. Me imagino que lo recuerdan, ¿no? Todo ese proceso se enmarca finalmente en la idea de que estamos creando un nuevo país, ¿no es cierto? Porque ¿cuándo fue la independencia de Chile? ¿Alguien sabe en qué año fue la independencia de Chile? 1810. Sí, no. 1818. 1818. Ahí se constituye la independencia de Chile. En 1810 se instala el primer... Amanda, bienvenida. Bienvenida, Amanda López. Bueno, mi bisabuela se llama Amanda López. Así que qué bueno verla. Y que no la veo hace mucho tiempo a mi bisabuela. Que está también, hay que cuidarla. Ya, entonces, 1810 es la primera Junta Nacional de Gobierno, donde se instala la idea de querer independizarnos como país, proceso que conlleva a que en 1818 nos declaremos independientes de la corona española. En febrero de 1818 se declara la independencia de Chile. Y si ustedes se dan cuenta, entre 1818 y la Constitución de 1833 son pocos años. Son muy pocos años. Entonces, estamos creando un nuevo... qué bien verlos tantos conectados. Estamos creando... Vicente, ¿qué tal? Qué bonito su pijama. Estamos creando un nuevo, en este caso, un nuevo concepto de nación. No había nada, no había un territorio definido, lo estamos creando. No había un país como lo conocemos. O sea, el que vive en Arica actualmente y el que vive en Puerto Montt se sienten chilenos, se sienten chilenos actualmente. En ese tiempo, ese sentimiento de chilenidad no existía, o no estaba tan latente como lo tenemos hasta ahora, por ejemplo. Primero, por causas culturales. Teníamos una herencia española importante. Teníamos además diferencias sociales bien importantes. Teníamos básicamente la distinción desde el origen, desde el nacimiento. Teníamos a los criollos, teníamos a los mestizos, etc. Entonces, bicho mata pasiones. Entonces, lo estoy leyendo, ¿ah? Entonces, este nuevo sentimiento de nación no existía. ¿Y quién tenía que crearlo? Primero, el Estado de Chile. El Estado tenía que ser capaz de crear este sentimiento de que somos todos chilenos, somos todos uno solo. Y tenemos rasgos identitarios en común, etcétera. Entonces, la clase de hoy va a ser básicamente, vamos a resolver una guía, pero
y vamos a trabajar en el texto de estudio. Básicamente, cómo se fue creando esta idea de nación durante el siglo XIX. El siglo que ya estamos trabajando. ¿Ok? Voy a compartir pantalla. Ustedes también pueden tomar su texto de estudio y pueden ir a la página 122, que es la que vamos a trabajar hoy día. En la 122. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a trabajar hoy día es cómo se profundiza esta idea de nación. ¿Qué es una nación? Primero, la nación son los distintos rasgos característicos que identifican a un pueblo en común. Por ejemplo, nosotros como nación chilena, como nacionales chilenos, tenemos rasgos en común, elementos de identidad que nos hacen sentirnos que somos parte de un mismo territorio. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué es ser chileno? ¿Cómo podrían decir, yo soy chileno? Cuando nazco acá, Ya, cuando nace acá, eso es nacimiento, se llama ius solis, el principio ese. Un principio jurídico que se llama ius solis, o sea que por el hecho de nacer en este territorio usted es chileno, ya, ok. ¿Pero qué nos define como chileno, según ustedes? Nacer en Chile, profesor. Ya, claro, nacer en Chile. Eso es de lo legal, está bien. Pero si ustedes tuviesen que decir, ¿qué es lo que tiene un chileno que no tiene un argentino, que no tiene un uruguayo, que no tiene un peruano, que no tiene un venezolano? Mundial. los acentos, Ya, los acentos. Palabra única. Ya, palabras únicas. Bien. ¿Qué más? comidas, Ya, las comidas. Bien. Tenemos pocas comidas, eso sí, profesor. Poco. Hay poco en gastronomía. Y hay mucho que viene de la herencia española, otro que viene en este caso, de la herencia de Latinoamérica, de los pueblos indígenas. Sí, ser hijo de chilenos, claro. Si yo soy hijo de chileno, también soy chileno. Buena aclaración. Ese principio se llama ius sanguinis. O sea que yo por ser hijo de chileno, tengo el derecho a tener la nacionalidad chilena. Bien, Elías. Gracias por tu comentario. Isaac, no se preocupe, puede escribirme en el chat. Así que lo estoy leyendo a todos. ¿Ya? Entonces, el Estado de Chile tenía que crear este sentimiento de nación. Si no creamos este sentimiento de nación, es muy probable que si no nos sentimos todos chilenos, puedan haber problemas, rivalidades, y lo más probable es que el territorio se divida. Si no nos sentimos parte de un territorio, lo más probable es que se van a ir dividiendo en grupos. ¿Ok? Entonces, al Estado le interesaba que nosotros nos sintiésemos chilenos. Bueno, hasta el día de hoy se interesan por lo mismo. Por ejemplo, hay hitos importantes para nuestra historia que los relevan como elementos de unidad. Por ejemplo, el combate naval de Iquique el 21 de mayo. La primera Junta Nacional de Gobierno el 18 de septiembre, que eso evoca automáticamente una celebración anual hasta el día de hoy, en las fondas y ramadas. Bueno, el principio de que todos somos solidarios con la Teletón, ejemplos. Todos esos ejemplos nos definen como chilenos y se van creando desde el Estado también. Entonces, a mediados del siglo XIX, el Estado y sus diversos métodos, puede ser los medios de expresión pública, la educación, permitieron fortalecer esta idea de que somos nacionales, somos chilenos. Ahora, ¿creen necesario, desde su punto de vista, desde lo que ustedes piensan, creen necesario que el Estado tenga que ser el encargado de decidir? Yo soy de
Tercero, ¿Cómo? el Joshua. Ah, entonces, yo qué sé. ¿Cómo, Alonso? Yo no dije nada. Ah, ya. Entonces, ¿ustedes creen que sea, o sea, sienten que sea bueno que el Estado defina qué es lo que a nosotros nos caracteriza como chilenos, por ejemplo? Benjamín, ¿usted qué piensa? ¿Está bien que en este caso el país, el Estado, los gobiernos decidan qué nos define como chilenos o no? Gabriel, Sí, que me llegó una llamada que no era para mí. ¿Qué pasó? le pregunto, eh, ¿le parece bien que en este caso el Estado de Chile intente generar la idea de identidad entre todos, que nos unamos en rasgos comunes o no? Depende bajo qué concepto. Cuénteme. No puedo explicarlo. Si el Estado le dice a usted que somos chilenos porque nos comemos empanada el 18 de septiembre, ¿está de acuerdo con eso? No, ¿Por qué? porque alguien más en otra parte del mundo puede ser comiendo una empanada en el 18 de Ya, septiembre. bien, 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 muy bien. Entonces, ¿quién debería definir lo que nos define a nosotros como chilenos? ¿Quién lo debería decidir? ¿Debería decidirlo alguien primero? No, No necesariamente. La idea de sentirnos chilenos es que también la tradición de lo que hacemos todos nosotros se vaya perpetuando. O sea, si nos sentimos chilenos porque hacemos cazuela, es porque mi mamá hacía cazuela, mi abuela hacía cazuela, mi bisabuela hacía cazuela, y a todos les quedaba muy rico, y sabemos que las cazuelas chilenas son las más ricas que hay en el mundo. Y eso nos define como chilenos. Bueno, entonces, dentro de los elementos que ocupó el Estado para difundir, en este caso, la idea de ser chileno, fue primero la prensa, los medios de comunicación. Según el texto, la prensa fue uno de los principales medios de difusión de estas ideologías políticas que existieron en Chile, tanto en el gobierno conservador, que ya los vimos, como para los opositores. Gracias a la ley sobre abusos de la libertad de imprenta, promulgada en el 46, surgieron, en este caso, ideas liberales como el Amigo del Pueblo. ¿Ustedes han escuchado el Amigo del Pueblo? Era un periódico, en este caso, de la época que manifestaba ideas liberales contrarias al régimen conservador. Además, existieron revistas como el Correo Literario, y que era la primera que hacía caricaturas políticas, dibujos políticos, sátira política. En cuanto a la historiografía es el estudio de la historia de manera científica. El historiador hace historiografía. Durante el siglo XIX también hubo la búsqueda de reconstruir nuestra historia, ¿ok? Para poder crear esta idea de nación. Si nosotros sabemos cuál es nuestra historia, nosotros no hacemos parte de esa historia, ¿o no? Nosotros estamos aprendiendo historia para sentirnos parte de este territorio, para sentirnos parte de una comunidad. Déjeme un cachito que voy a pasar lista. No se me olvide. Estoy pasando lista. Ahí. Listo, captura pantalla. Listo. Ya. Sigo.
Entonces, hubieron varios historiadores que se interesaron en la historia naciente de este nuevo país para poder crear identidad común. El más conocido, y que uno también lo tiene que leer en la universidad, típico, es don Diego Barros Arana. ¿Ok? Es como el típico. Leer a Barros Arana es leer varios tomos de historia de Chile así de gordos, cada tomo. Bueno, eso los tuve que leer en la universidad, por ejemplo. Pero es un historiador que de manera detallada empezó a contar cómo era nuestro país. Después vienen los hermanos Miguel y Gregorio Víctor Amunátegui y el intendente de Santiago, don Benjamín Vicuña Maquena. Benjamín Vicuña Maquena, intendente que le tocó la ceremonia del del centenario, o sea, de los 100 años, que hizo la Alameda como tal, que además se interesó en crear un parque en toda la ciudad de Santiago. Es un parque que antes era una cantera, la tenían como cantera, y ahora es un tremendo parque, y que empezó con el legado de, en este caso, Benjamín Vicuña Maquena. ¿Han escuchado de qué parque estoy hablando? ¿Conocen un parque que antes era una cantera? Y que está en pleno Santiago. El parque metropolitano más grande de Chile. El Parque Bernardo Gil. Casi, no. El Cerro San Cristóbal, estimado. Además, en cuanto a la literatura, aparecieron figuras como Francisco Bilbao, por el que tenemos el metro Bilbao, Manuel Antonio Mata, por el que tenemos el metro, la avenida Mata, Aníbal Pinto y Salvador Sanfuentes, que son prácticamente los que articulan la generación del 42, que desde la literatura chilena se conoce como la fundadora de esta literatura. Acá se crearon libros que fomentaban, en este caso, el sentimiento de nacionalidad por Chile. ¿Ok? Se caracterizó por fomentar la creación nacional, principalmente influenciada por los movimientos del romanticismo y el realismo, y que buscaba, como les decía, levantar este sentimiento nacionalista y el culto a lo popular, a lo del pueblo. Lo que nos definía a Chile eran las tradiciones del pueblo. Eso querían decirnos. Y sobre la movilización política, a partir del 1840, se empieza a reorganizar una oposición liberal. Ya lo vimos en las clases pasadas, ¿no es cierto? Que los conservadores tuvieron una oposición liberal. Y eso también se articula de manera política, ¿ok? Primero se articula con la Sociedad Literaria, fundada en el 42 por José Victorino Lastarria, por el cual también recibe el nombre el liceo, y que reunió, en este caso, muchos intelectuales que no estaban de acuerdo con el régimen autoritario de los conservadores. Y después se crea la Sociedad de la Igualdad en el 50, que contempla artesanos, profesionales, trabajadores de los sectores populares de la sociedad. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Consultas? No, profesor. Ya. Pero antes de continuar, Martín, para usted, ¿qué es la nacionalidad? ¿Qué dijo, profe? Para usted, ¿qué es la nacionalidad? Lo hemos visto acá en clase. No sabría decirle algo exacto. ¿Qué se le ocurre en base a lo que hemos visto? Yo le puedo decir, si quiere. Ya. No sé si lo puede decir el Vicente. Vicente. Yo creo que debe ser en la nación que naciste. Ya, la nación que nació. Bien. Benjamín.
¿Qué será la nación entonces, Benjamín? Fiorella, ¿qué es para usted la nación? No quiero ejercer presión, pero la idea es que me respondan, porque podamos conversar. Ander, para usted, ¿qué es la nación? ¿Qué, profesor? ¿Qué es la nación para usted? Como que conjunto de nosotros. Ya, bien, el conjunto de nosotros, bien. Antes de continuar, tengo una duda tremenda. ¿Ustedes están pendientes de la clase o no? Yo no tengo cómo saberlo, pero me preocupa. Y Me preocupa porque, Sí. porque solamente eso, veo profesor. nombres. Solo veo nombres. Lo ideal es que podamos conversar, o si no, no puedo seguir avanzando. Yo sé que no es lo mismo que las clases presenciales. Eh, no puedo estar diciendo cada rato jóvenes, como en las clases presenciales, pero necesito saber en qué están. Si los pregunto es para que conversemos, no para que... A nosotros como profe también nos preocupa la situación. Ya, voy a seguir. ¿Le parece extraño, profesor? Sí, me parece... Me preocupa, más que extraño, me preocupa, porque la idea de esto es que también estén aprendiendo, pues, y si no los puedo, no puedo saber cómo están, o están con las cámaras apagadas. No sé. Yo por lo menos Cámara estoy está con de la otra, así cámara. que Alonso, ¿qué me decía? tengo la cámara de otra, así que Sí, no, no no se le toca. preocupe, no se preocupe, pues si no la tienen, si no tienen cámaras, no es problema ese, el problema es que no respondan o no participen, eso es lo que... Ah, ok. Noelia, tiene toda razón. Para Noelia y la Nación son personas que viven juntos y comparten tradiciones como religiosas, idiomas, bien, muy bien. Entonces, para seguir, teníamos una guía, que es esta, la guía de la semana 14. ¿La vieron? ¿La descargaron? Está en la página web. La guía de la página 14. Perdón, la guía de la semana 14. En base a lo visto hoy en clases, y a la interpretación de los recursos 86, 87 y 88 de la página 123, vamos a realizar en el cuaderno las actividades 2 y 3. Vamos acá. Entonces, interpretando ese texto, este texto y esta foto, vamos a responder estas dos preguntas. Entonces, vamos a comenzar. Primero, voluntario para leer el primer texto. ¿Cuál es el primer texto? El recurso 86, que está en la página Sí, yo 100, tengo la página, profesor, no encontré el texto. 123. Sí. Igual se ve en la pantalla, ¿o no? Sí, pero yo lo tengo acá en el libro. Ya. Vamos, comience. 86. El siguiente texto habla sobre la función de la prensa en el siglo XV, si no me equivoco. 19. Ah, 19, disculpe. Discutir qué fue el objetivo de la prensa en el del siglo XIX, decir que la prensa era política, de opinión o partidaria sería una redundancia, aunque informará. Esa distaba de ser su meta. La prensa irrumpió con fuerza en América Latina, con los conflictos políticos e ideológicos que rodearon la independencia y continuó siendo a lo largo del siglo y aún entrando en el siguiente. Una de las principales formas de hacer política, además de protagonista de la vida,
política de la... Oh, espérese, por eso es que me estoy perdiendo. No se preocupe. Visto la vida política de la historia del siglo XIX, la prensa también convirtió en una de las principales varas con las que se midió el grado de libertad de un gobierno y el nivel de civilización de una sociedad. Ya. Bien. Entonces, para ir rescatando ideas. El texto, ¿de qué está hablando en esencial? ¿Cuál es la temática del texto? La prensa política. Ya, la prensa. Bien, la prensa del siglo XIX. Y dice que la prensa era política. Muy bien. Como dato anexo, el texto también nos cuenta que permitió medir la libertad de un gobierno y el nivel de civilización de una sociedad. La prensa. Bien. Ya tenemos la idea de qué habla un texto. Muy bien. Segundo texto. Otro voluntario. Que no va a ser tan voluntario. A ver. Elíjalo al azar, no, pues. Sí. No es tan Isidora, difícil. ¿puede leer el segundo texto del 87? Ujú. Gabriel. Usted, yo sé que está. Se supone. ¿Algún voluntario va a leer el recurso 87? ¿Alguien con micrófono que quiera leerlo? Sí. Alonso, Sí, ¿puede leer el recurso 87, por favor? sí. Ya, muchas gracias. En voz alta y fuerte. Hacia la década de 1840 se Ya, creó conciencia entre la élite política intelectual de Chile que como una forma de vertebrar a la joven nación era necesario escribir la historia del país. ya, bien. De las universidades se esperaban no solo servicios prácticos en cuanto formadora de profesionales, sino también que hiciese academia, que promoviese el desarrollo de la ciencia por el fin que éstas tenían en sí misma y por el valor trascendental que tenían para el perfeccionamiento moral y espiritual del hombre y los adelantamientos de la sociedad. En este contexto surgió el estudio sistemático de la historia nacional. Bien. Los chilenos debían conocer su pasado para proyectarse hacia adelante. El estudio de la historia ayudaría a construir la nacionalidad chilena. Muy bien, Alonso. Gracias. ¿De qué cree que habla este texto en base a lo que usted leyó? Ah, l- la- el nacimiento de la nacionalidad chilena. Bien. Muy bien. Y además, le agrega otro dato, que la historia sirvió para proyectarla hacia adelante. La historia nos sirvió para poder hacer esa nacionalidad. Muy bien. Muy, muy bien. Y el recurso 86. Esta caricatura da cuenta de algunas de las críticas del al gobierno conservador que comenzaron a surgir en la prensa a mediados del siglo XIX. Vamos a tratar de acercarla un poquito. Ahí sí, ahí se ve. ¿Qué llama la atención del dibujo? Primero.
Que piden la Asamblea Constituyente. Ya, bien. Algo también que pedimos nosotros ahora, por ejemplo. Sí, en la actualidad. Ya. Y abajo, ¿qué es lo que están o qué es lo que les llama la atención de las personas que están abajo? Voy a tratar de acercarlo. Que uno se parece a nadie. Himno, dice ahí, ¿Ya? himno, ¿Himno de qué? de la democracia. Bien, ya. Em, Esto podría reflejar los políticos de la época. De hecho, por aquí, mire. No sé si alcanza a ver, pero habla de dictadura, por ejemplo. Asamblea Constituyente. El himno de la nueva nación. ¿Cómo tenía que ser el gobierno, la democracia? Perdón, la dictadura, acá decía. Decía. Todo eso otorgado a la Asamblea Constituyente. La pregunta es, y para que vamos respondiendo y vayan anotando, están como en marcha, bien, sí, como protestando, muy bien, Noelia. ¿Por qué creen que se buscó fortalecer la identidad y consolidación de la nación mediante los espacios de expresión mencionados antes? ¿Son estos medios los mismos por los que actualmente se fomenta el sentimiento patriótico? Primera pregunta, vamos a dividir la pregunta en dos. Que anoten en su cuaderno también. Y ahora vamos a ir conversando. ¿Por qué creen que se buscó fortalecer la identidad y consolidación, en este caso, de la nación mediante los espacios de expresión mencionados en estas páginas? ¿Por qué creen que se buscó fortalecer la identidad y la nación mediante la prensa, mediante la poesía, mediante la historia? ¿Por qué lo creen? Para mejorar la nación. Bien, Lucas, para mejorar la nación. ¿Para qué más se le ocurre? Con confianza. No sé si tiene que ver, pero porque son medios de opinión pública. Bien, sí, por supuesto, Camila, tal cual. Son medios de opinión pública y permiten difundir las ideas y que se comenten las ideas en la sociedad. Bien. ¿Por qué más creen? ¿Se le ocurre algo más? Bueno, seguimos la segunda entonces. La segunda parte de esa pregunta. ¿Son estos medios, me refiero, los medios que dijimos, la prensa, la historia, la literatura, los mismos medios actualmente por los que se fomenta el sentimiento patriótico? ¿Son estos medios los mismos que ahora se ocupan o no? Más o menos, profesor, no sé por qué. Ya, cuénteme, ¿por qué? Porque ahora se ocupa más la tecnología. Bien, Y disculpa que tengo, si suelta la barra espaciadora, no sé. claro. Ahora, por ejemplo, ocupan Instagram, no sé, la página web de las noticias oficiales para Bien. fomentar el patio. Tenemos la revolución de las redes sociales De nuevo. también. Sí. Bien, muy bien. ¿Alguien más está de acuerdo con el compañero? ¿O creen que no? Ya, no importa. Pero la idea es que ya sepan más o menos cómo responder las preguntas en base a lo que ustedes creen. Y la otra pregunta, y que ya hemos trabajado, ¿qué otros espacios de expresión pública creen que nos pueden ayudar a consolidar la nación actualmente? Tienen que mencionar al menos dos y que lo expliquen. ¿A ustedes qué espacio de expresión pública les permite ayudar a consolidar esta idea de nación? Redes sociales, por ejemplo. Ya, redes sociales. Bien. ¿Qué más se le ocurre? Las protestas. ¿Cómo? Las protestas. Ya, las protestas como un medio de expresión de ideas. Bien. Eso. Alonso, ¿a usted se le ocurre algo? ¿Anuncios? Ya, los anuncios como medio de expresión, claro. Pero Eh, Camila.
También podría ser el teatro. Bien, el arte, el teatro como medio de expresión de ideas, muy bien. Ilustraciones artísticas que tengan que ver con el tema. También el arte, porque permite transmitir sentimientos, muy bien. Muy, muy bien. ¿Alguien más que me quiera comentar algún otro medio de expresión? ¿Usted ocupa algún medio de expresión para manifestarse como chilenos? Las redes sociales, La red, como claro. dibujando igual. Bien. Bien, ¿usted qué dibuja? En arte nos hicieron hacer como un dibujo en blanco y negro con sombras y bueno, ahí dibujé todo como que lo que viví en las marchas, todo eso. Qué bien. ¿Marchó usted? Sí, estaba con mi Sí. colegio Claro, anterior. qué bien. ¿Ustedes marcharon? ¿Han ido a marcha o han visto? Yo no, Ya. porque no quería. ¿Por qué no quería? Qué flojera. La verdad es que me da flojera ir para allá y sabiendo lo que pasaba ahí, no quería salir lastimado que salía perjudicado. Bueno, ese es un punto importante. Gabriel. No soy ninguna marcha. Ya. Es un punto importante porque primero ustedes son menor de edad y segundo se pueden exponer a que sean agredidos. Pero las protestas fueron el sinónimo, por lo menos en esta época, en estos días, de un medio de expresión de las necesidades del pueblo chileno también. Profesor, como un simple, una pequeña cosa pudo generar por así decir, la cadena, la reacción en cadena. Tal cual. Una pequeñita cosa que ¿Qué se fue? iba acumulando desde mucho, Sí, hizo explotar al pueblo, entre comillas. así es. Y, y cuando uno tenía como, yo en lo personal me cuestionaba, ¿nos sentiremos todos parte de este territorio? ¿Nos sentiremos todos chilenos? Justo nos unió eh, el hecho de los problemas que tuvimos como sociedad. Y claro, y Gabriel tiene razón en el sentido de que exageraron bastante en todos los daños que causaron. Hubo mucho daño, hubo mucha violencia. Sabemos que la violencia no es el método para la solución del problema. Em, pero es increíble cómo esto de los 30 pesos nos hizo de nuevo unirnos como chilenos, pero desde las necesidades. Bueno, entonces la idea es que respondan esas dos preguntas. En este caso, la 2 y la 3 del texto de estudio. Jóvenes, hasta acá, ¿hay dudas? Yo por lo menos no, profesor. No, Vicente. No, No, Camila, qué bueno, que no tenga dudas. No, Lucas, qué bien. Lucas, en tu curso, en este curso hay solo un Lucas, ¿o no? Gracias. Sí. Ya, qué bien, para la lista. Noelia, qué bien que no hay dudas. Entonces, espero sus respuestas en mi correo electrónico. Patricio, la número 14. Esta es la guía número 14. patricio.morales@educacionadventista.cl. Se la voy a mandar ahora al chat. Ahí está. Ese es mi correo. Envíenme sus respuestas, solo si, me refiero, si tienen acceso a internet, si pueden y... ¿Escuchan? No, no se escucha. ¿Ese sonido, profesor? Bueno, yo estoy no estoy en Santiago, estoy en un pueblito chiquitito que se llama San Vicente de Tahuatahua, que es donde vivo yo. Y acá todo el mundo, toda la vida es muy rural. Entonces, acá pasan vendiendo cosas por la calle. Entonces, es distinto, no es como Santiago. Sí, Noelia, haga la guía en su cuaderno, ningún problema. No es obligación imprimir las guías, jamás. Bueno, hágala en su cuaderno, la respuesta la anota en su cuaderno. Lo que yo les pido es que, por ejemplo, si tienen internet y tienen acceso a un computador, a un tablet, a un teléfono, la misma respuesta que escribió en su cuaderno, la escribe en un correo y me la manda a mí para poder saber cómo van. O le sacan una foto a su cuaderno y me la mandan también. Cualquiera, lo que les salga más fácil.
La guía número 14, Elías. Esta es la número 14, la semana número 14. Así que, jóvenes, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Y participen, por favor, participen. Me interesa que participen mucho. Y hoy día somos 20. Harto. Sumó, ¿ah? 21. Conmigo 21. Pero qué bueno que vino harta gente. ¿Ok? Nos vemos la próxima semana. Y cualquier duda también, me escriben a mi correo. Yo no voy a dudar en cualquier cosa. Lo que ustedes quieran, me escriben y yo les respondo. Bueno, chao. Que estén bien. Chao, chao, chao. Acá está la cámara. Se me Dios, olvida que la cámara está ahí. profesor. Chao, chao. Chao, Cuídense. profe. Cuídense. Chao, chao. Yo, profesor, cuídese. Que Igual. siga bien. Que no tenga Ya, po, problemas. escriban al correo.